Muy buenas, estamos aquí en el primer programa de la segunda temporada de Motoexperiencias. Estamos probando, tenemos problemas porque no sabemos cómo va muy bien esto. Con los cascos. El técnico en producción no me ha arreglado nada, pero bueno, vamos a intentar. Vale, horrible todo. Muy buenas, estamos aquí en Motoexperiencias Televisión. Hoy empezamos una nueva temporada en streaming y en directo. Disculpad los posibles fallos que haya, pero es que no. Vamos a empezar a hablar de la Bañeza. Como sabréis, ya en agosto ha celebrado esta carrera y vamos a ver esta carrera de los moteros y moteras que acuden allí. Y para eso vamos a empezar con un vídeo que lo hemos hecho nosotros. Perdonar un momento, que esto se me cuela aquí. Estamos aquí en el primer programa de la segunda temporada de... vamos a ver, perdonad un momento, pero bueno, problemas del directo. El primer vídeo que vamos a ver lo hemos realizado el equipo de Motoexperiencias. En el 2012 nos fuimos un domingo de mañana a ver las carreras y llevamos nuestra cámara. Y si tú entras en el vídeo en la página del Gran Premio de la Bañeza que hacen, pues en la serie, en el sitio de los vídeos, abajo de todo, vas a ver un vídeo donde pone la gente y el ambiente que hay. Bueno, pues ese es un vídeo que hicimos nosotros en el 2012, así que vamos a verlo. Dentro vídeo.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí otra vez, después de este vídeo. Bien, tenemos al otro lado del teléfono, de la cámara, a Albert Breto. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas, ¿qué tal estás? No te oigo. No, haces un primer plano, es algo guapísimo, pero me temo que no te oigo nada. Saliendo en directo, en el aire, pero yo no oigo absolutamente nada. Cosas del directo. Buenas tardes, Anu. Ponme el box 1, Setu. Ponle ahí, box 1. Vale, búscame otro la cámara y fuera. La cámara y ya está. A ver, está ahí. Espera. Vale. Hola, Albert, ¿me abres? ¿Me oyes ahora? Te oigo alto y claro. Ya, perdona por los problemas, pero es que no nos estamos aclarando y es el primero. ¿Qué tal, Albert? Gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre el Gran Premio de la Vallenza. Ya sé que tú eres un incondicional. ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de la Bañeza? Bueno, vamos a ver. Mi experiencia en la Bañeza se resume en 7, 8 ediciones en las que he ido. Me está entrando un pitido ahora. Bueno, la cuestión es que yo creo que hará unos 6, 7 años que empecé a ir a la Bañeza acompañando a un grupo de moteros de Vigo que tienen una moto que corre en la carrera. Y la verdad, voy a ser sincero, no tenía ni idea ni conocía la existencia de la carrera de la Bañeza. Lleva muchos años yendo a carreras de MotoGP, lo típico, Jerez, Estoril, Le Mans, las que nos pillan más o menos cerca y asequibles a los que somos por aquí. Y la verdad es que me quedé impresionado. No tiene nada que ver, no cambio yo, por lo menos, ir a ver una carrera de MotoGP con ir a ver la carrera de la Bañeza, porque tengo la impresión que la carrera de la Bañeza es lo que realmente debe ser una carrera de motos, una carrera de velocidad. Se oyen las motos a centímetros, se respira gasolina, se puede andar por los boxes. Supongo, porque no he ido nunca, pero supongo que es lo más cercano que tenemos a la carrera de la Isla de Man, al Tourist Trophy de la Isla de Man, pero en modesto. Y sinceramente, lo que más me gusta y lo que más me impresionó en su momento es el ambiente que hay, lo cerca que estás de la carrera
y el ambiente muy sano que hay de moteros. Lo malo, que es lo único que no me gusta de La Bañeza, quizás, pues bueno, que las propias limitaciones que tiene la propia ciudad o el propio pueblo, por ser pues un pueblo de escasa dimensión, pues con poca oferta hotelera, y bueno, pues evidentemente cuando es la carrera, pues todo en general se pone hasta la bandera. Por eso Bueno, hay ciertas incomodidades, pero el resto me parece espectacular. bueno, supongo que tú eres un incondicional de La Bañeza. ¿Prefieres un GP o La Bañeza? Pues sin lugar a dudas prefiero ir a ver la carrera de La Bañeza y prefiero ver una carrera de MotoGP por la televisión, que es por lo que mejor se ven las carreras. Porque realmente ver una carrera de MotoGP en un gran circuito te limitas a ver 2 curvas y a ver el resto de la carrera por una pantalla gigante, que es lo mismo que ves en la televisión. Sin embargo, en La Bañeza tienes la posibilidad de moverte por todo el circuito, de ir cambiando de sitio y, insisto, es que tienes a los pilotos y tienes a las motos a distancia de contacto, es decir, te puedes poner una curva y casi tocar a los pilotos y por supuesto andar entre boxes y respirar y conocer cómo son los moteros que corren, cómo son las motos, estar cerquísima de ellas, Sí. y no tener pues las limitaciones que tiene un evento mundial como pues una carrera de MotoGP. Ya. Bueno, ahora cuéntanos, coméntanos qué tal, por qué tenemos que pasar por tu canal de YouTube. De YouTube. Yo te conozco, sé que es impresionante, pero cuéntanos por qué tenemos que pasar por ahí, por tu canal de YouTube. Bueno, pues por supuesto pasar es voluntario, pero vamos a ver, yo sí me gustaría, bueno, primero agradecerte a ti el permitirme pues tener este altavoz que supone tu canal, tu programa. Y en segundo lugar, en lo que respecta a mi canal, mi modesto canal de YouTube, pues básicamente hace varios años pues decidí con mis cámaras pues juntar 2 de mis pasiones. Una son las motos y otra es la música. Y pues se me ocurrió enredar con programas de edición, siendo absolutamente autodidacta, y grabar los viajes que iba haciendo con la moto o las rutas que puedo hacer durante el año, pues grabarlos y hacer montajes que por lo menos quedasen algo resultones y que no fuese la típica hora y media de curvas que aburren a cualquiera. Entonces se me ocurrió pues empezar a juntar buena música con buenas imágenes de moto y así empecé con mi canal. Bueno, después de los fallos que hemos tenido y que vamos a intentar solucionando poco a poco, porque es el primer programa y no tenemos ni idea, ahora voy a poner un vídeo tuyo de La Bañeza. Lo has hecho especial para el programa. A mí me parece fantástico. Pero bueno, quiero que lo presentes tú, que tú presentes tu vídeo. Gracias. Mira, yo lo que hice cuando me comentaste la posibilidad de hacer un especial sobre La Bañeza y, pues bueno, yo, insisto, llevo varios años yendo a ver esa carrera, lo que hice fue recuperar de mi disco duro todos los vídeos que había ido editando a lo largo de los años y lo que he hecho ha sido coger una parte de cada uno de ellos e intentar hacer pues un remix, un max mix de lo que es lo que yo he visto de La Bañeza, pues desde las balas de paja al ambiente, la propia escudería de los Old Bikers de Vigo, a los que tengo el gusto y el honor de acompañar. Y bueno, pues la verdad es que no me costó nada porque incluso disfruté mucho haciendo este vídeo, pues por recordar pues otros años y otras ediciones de La Bañeza, las que he tenido pues bueno, el placer de asistir. Bueno, gracias Alberto por estar aquí, por compartir nuestro trabajo. Y vamos a ver este remix de La Bañeza de Alberto Barañano. Pasar por su canal de YouTube porque es increíble, es impresionante. Maneja el slow motion, la cámara lenta como un profesional. Y últimamente tiene un juguetito, un dron,
que lo utiliza muy bien y sabe usarlo. Vamos a ver el vídeo de nuestro querido amigo Pedro. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Dad, what you leave all of was just a brick in the wall.
este reconocimiento. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Qué miras? El circuito es muy bonito, la gente que hay. Las curvas. Las curvas del circuito.
buenas. Vamos a ver si nos oímos. Sí, perfecto. Tenéis que perdonarnos por estos fallos que tenemos. Es la primera emisión que hacemos en streaming y no lo controlamos muy bien. Iremos puliendo defectos. Bien, seguimos con estos vídeos que nos mandan nuestros colaboradores de Motoexperiencias Televisión. Estamos hablando del Gran Premio de La Bañeza. Ya veis, Alberto Barañano está hablando con nosotros. Me ha dicho que se olvidó de saludar a su mujer, al grupo de moteros de Vigo, que son los que les han descubierto el Gran Premio de La Bañeza, y a todos sus suscriptores, por supuesto. Bueno, Alberto, saludados quedan. Ahora vamos a ver otro vídeo de un gallego, Rubén Santamaría. Yo no sé si es un loco o un echado pa'lante, un valiente. Él se fue a Bañeza desde La Coruña, de por ahí por donde vive él, unos sitios increíbles. Tenéis que pasar por su canal de YouTube para ver por dónde rueda él con su moto, con su Derby Terra 125. O sea, aquí tenía que venir un convalidado a enseñarnos cómo se va a La Bañeza. Así que vamos a ver su vídeo. Dentro vídeo. Hola chavales, hoy es sábado 19 de agosto y nos vamos a La Bañeza. Tenemos unos 400 kilómetros. Llegaremos hoy para cenar y mañana madrugar para ver las carreras. Os dejo con el vídeo. Hey, hey. Nos vamos, La Bañeza, 18 kilómetros. Buenos días a todos. No suena mal, ¿eh? Frénala ahí, frénala ahí.
Ahora toca irse a comer. Ahora nos espera una rica paellita en la piscina. Vas bailando, José Manuel, dale ahí. Para poner la cerveza, ahí. Joder. Bueno, espero que os haya gustado este increíble vídeo de nuestro convalidado. En una Derby Terra de 125, se fue hasta La Bañeza. Bueno, se lo han pasado en grande. Y ahora vamos a tener a Pedro, o a Pablo. Pablo, mil perdones, sé que me vas a matar, mil perdones. Bueno, Pablo Solís no lo vais a conocer, mucha gente no lo conocerá por su nombre, pero sí lo conoce cuando le diga, os diga, perdón, el nombre que usa de guerra en YouTube. Él es Desenlatados Motoblog. Y lo tenemos aquí en directo. Voy a ponerme los cascos para escucharlo. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas. Antes de nada, tengo que decirte una cosa. En esta vida me han llamado de todo menos Pedro. Lo siento. No, está bien, no pasa nada. Fácil directo, es que estoy nerviosísimo, de verdad. Nos está fallando bien el sonido. No sé qué tal se oye, qué tal se me oye. Yo me oigo fatal. Yo bien. Vale. Perfecto. Pues menos mal. Bueno, pues cuéntame, ¿qué te parece a ti La Bañeza? ¿Es la primera vez que has ido a La Bañeza a este vídeo? Sí, era la primera vez que íbamos. Bueno, se reunieron unos cuantos amigos para ir y tal. Y me apunté, pero me apunté para ir de domingo. Bien. Por no cargarme muchos días allí, por no gastar mucho dinero y demás. Y la verdad que impresionante. El ambiente, sobre todo, increíble. Y lo que más destacaría es la cantidad de gente que había, porque no pensé que en un pueblo tan pequeño podía haber tantísima gente. Tantísimas motos y lo peor de todo, el calor, eso sí. El calor insoportable. Sí, sí. Me pasó lo mismo cuando fui. Yo creí, era increíble el ambiente, la gente. Y cuando vuelvas, prueba la fiesta también. ¿Qué dirías de la parte negativa de La Bañeza? Pues la parte negativa, igual que hay mucha aglomeración de personas en un punto. Por ejemplo, nosotros recorrimos en cada carrera, recorrimos el circuito y tal, íbamos por dentro del circuito cuando abrían el circuito, porque era imposible pasar por donde está la gente puesta ya, desde donde se ve el circuito, claro, la carrera. Ya. Y una carrera, por ejemplo, no sé si fue la segunda carrera, me parece que fue, la tuvimos que ver desde la barra del bar, porque era imposible ya. Bueno, imposible. Bueno, la barra del bar, ya imposible. Bueno, sabemos que eres Desenlatados. Dinos por qué tenemos que pasar por tu canal de YouTube. Bueno, puede pasar quien quiera por el canal. Yo lo que intento es pues traer contenido variado, traer pues algo que me guste a mí, grabar y disfrutar yo grabando para que disfruten los demás y traer un poco de todo. Ir a un evento, poder grabar en él, poder hacer que la gente disfrute de ello también, irnos a una carrera, disfrutar de la carrera, disfrutar que hay en la carrera sobre todo y pasarlo bien y echarnos unas risas. Vale. Lo que más. Perfecto. Vale. Pues ahora tendrás que presentar tu vídeo. Tú mismo, que eres el autor. Pues nada, vamos a presentar el vídeo que grabamos en La Bañeza, dirigiéndonos a La Bañeza, disfrutando del viaje, disfrutando de los momentos esos que es de lo que disfruta cada motero cuando vaya a un evento como este, y un poquito también pues de las carreras y demás. Vale. Así que nada. Pues muy bien. Bueno, antes que Alberto me ha mandado un WhatsApp que nos saludó, perdón. Así que saluda, aprovecha. No, yo saludar a todo el mundo, darte las gracias a ti y al programa por traerme.
Y bueno, que esto lo vea mucha gente y que lo siga viendo muchísima gente y yo seguiré viendo los programas que hagas. Vale, pues muy bien. Pues vamos a ver el vídeo de Desenlatados Motor. Dentro vídeo. Muy buenas, desenlatados, ¿cómo estáis? Ha llegado el día. Nos vamos para La Bañeza. Estamos de camino hacia León. Son las 9 menos 5 de la mañana. Dirección La Bañeza. Tiene que estar hasta arriba eso de motos hoy. Estamos probando la GoPro en el casco nuevo. Pronto veréis el vídeo de cómo instalar la GoPro en un casco, ¿vale? Y a ver, espero que grabe bien. No sé si estará grabándolo perfectamente. Bueno, desenlatados, más cerquita de La Bañeza. Estamos aquí pasando un pueblo de León. Hay una temperatura ahora mismo de 11 grados, o sea que está fresquito y va a estar eso petadísimo. Creo que van a hacer también un homenaje a Ángel Nieto. Bueno, los que vais a La Bañeza, los que veis noticias sobre La Bañeza y tal, seguro que visteis ya el graffiti que pintaron de Ángel Nieto en un edificio. Muy guapo, por cierto. Así que nada, nos vemos en un rato por allí. Una deuda con la sociedad más tarde. Acabamos de entrar en La Bañeza. Zona de acampada. Zona de acampada. Wow, tío. Wow, está petado, Está petado, Mira. Madre mía. A ver dónde quiero ir. A ver qué se ve aquí con el...
¡Dale! ¿Qué pases? Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Se acaba la Bañeza 2017. Todo el mundo para casa. Nos quedan 2 horas y media de viaje aproximadamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo, si os ha gustado, darle like, dejarle en comentarios cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier opinión que tengáis. Si eres nuevo, ya sabes, suscríbete al canal para no perderte nada, ¿vale? Si me has visto la Bañeza y te acabas de suscribir, ole por ti, y espero que me dejes un comentario. Redes sociales, como siempre, por aquí abajo os las dejo, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Bueno, pues estos han sido todos los vídeos del Gran Premio de la Bañeza. Espero que os hayan gustado. Y ahora vamos a ir con un colaborador que ya va a ser habitual en el programa. Él es Albert Breto y nos van a dar sus píldoras de noticias. Como sabéis, Albert Breto es el administrador de Motos y Más. Hasta ahora lo que hacía él era probar motos. Pero va a dedicarse a dar las noticias en Motoexperiencias Televisión. Adelante las noticias de Albert Breto. Bimota podría cerrar definitivamente. La mítica marca italiana podría llegar al fin de sus 34 años de historia. Hace tiempo que no hay actividad en su fábrica, y hace unos días se retiró el cartel de Bimota de la entrada. Según informa Cycle World, han trasladado sus instalaciones a un pequeño almacén donde solo trabajan 3 o 4 empleados. Hay que recordar que no es la primera vez que la marca está al borde de la desaparición, y ha sido salvada in extremis por un grupo inversor. Esperemos que la historia se repita y salven una de mis marcas favoritas. Ducati ha presentado un nuevo motor V4 a 90 grados derivado directamente de su motor de MotoGP, con unas cifras de competición: 1103 centímetros cúbicos, 210 caballos y 120 Nm de par, y todo esto cumpliendo con la normativa Euro 4. Habrá que esperar al 4 de noviembre para que la nueva Panigale V4 vea la luz, que será la primera Ducati con un motor tetracilíndrico. Triumph será el nuevo proveedor de motores para el Mundial de Moto2 2019, y el piloto español Julián Simón ha sido el encargado de poner a prueba el propulsor en el circuito de Aragón. El motor es el tricilíndrico de 765 centímetros cúbicos de la Street Triple 2017. Este motor nace a partir del propulsor de la Daytona 675R. Según ha dicho el propio Julián Simón, ha habido una gran mejora con este último motor, y las sensaciones son muy buenas. El piloto afirma que tiene mucha potencia, el cambio es fantástico y su sonido también es estupendo. Bueno, pues estos han sido las noticias, las píldoras, porque son cortitas, de Albert Breto. Tiene el puntito justito de duración. Esto ha sido todo. Os quiero pedir disculpas por todos los fallos que haya podido haber. Es la primera vez que emitimos en directo y bueno, pues iremos subsanando estos fallos. Os quiero anunciar que dentro de 15 días seguramente, y si puede ser, emitiremos el segundo programa de Motoexperiencias Televisión en directo. Y esta vez hablaremos sobre una forma de hacer vídeos en el mundo de la moto, los motoblogs. ¿Por qué se hacen? ¿Por qué son tan famosos? ¿Por qué tienen tanto éxito? Contaremos con algunos motobloggers que nos comentarán el mundo del motoblog y nos enseñarán sus vídeos y nos explicarán cómo los hacen. Si quieres salir en el de Motoexperiencias Televisión, ponte en contacto con nosotros por las redes sociales por las que estamos emitiendo, Facebook o Twitter, YouTube también, si puedes, y no tenemos ningún problema en emitir tu vídeo.
Bueno, también queremos agradecer a Keon Seguros que nos hayan ayudado a salir al aire. Sin ellos tampoco podríamos estar aquí. Un saludo a los componentes de Keon Seguros. Y esto ha sido todo, señores. Os espero ver, espero que estéis aquí dentro de 15 días y poder solucionar los problemas de sonido que hemos tenido hoy. Pues un saludo a todo el mundo. Nos vemos.